Cordial saludo. Mi nombre es Santiago Gómez Alzate, estudiante del programa de Derecho Virtual de la Universidad Ibérica. A continuación, desarrollaremos la exposición denominada Momentos importantes en la historia del derecho. Los integrantes del grupo somos Mariana Cardona Castaño, Santiago Gómez Alzate, Heidi Alexandra Rebolleo Carreño, Janet Ríos Sepúlveda. A continuación, comenzaré hablando del derecho en la Edad Antigua. Historia general del derecho. La historia del derecho es una disciplina que se centra en regular conductas políticas, sociales y culturales, enfocada en su creación, aplicación, modificación y el cómo ha influido en las instituciones sociales y políticas a lo largo del tiempo. El derecho es el conjunto de normas y principios con los que una sociedad humana determinada elige regirse, para así distinguir entre lo justo y lo injusto, el orden y el caos, lo parcial y lo imparcial. Principales características de la Edad Antigua. Periodo histórico que se extiende desde la invención de la escritura aproximadamente entre 3500 y 3000 años antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano en 476 años después de Cristo. Este periodo marcó el surgimiento de las primeras civilizaciones y estuvo caracterizado por importantes avances culturales, sociales, políticos y tecnológicos. Mesopotamia, una región histórica ubicada en Medio Oriente entre los ríos Tigris y Éufrates, a menudo llamada la cuna de las civilizaciones, es una región que fue el hogar de algunas de las primeras ciudades, estados e imperios del mundo. ¿Cómo contribuyó la Edad Antigua a la ciencia jurídica? Código de Hammurabi, Ley de las 12 tablas, Derecho natural. Código de Hammurabi, uno de los primeros códigos de leyes escritos creados en la antigua Babilonia. Estableció penas y regulaciones para una amplia variedad de delitos y contratos, sentados un precedente para la codificación del derecho. Ley de las 12 tablas. Esta ley contribuyó al primer código escrito del derecho romano, estableciendo normas sobre familia, propiedad, procedimientos legales y delitos. Sirvió como fundamento para el desarrollo posterior del derecho romano. Derecho natural. La idea de un derecho inherente a la naturaleza humana, independiente de las leyes positivas, se originó en la filosofía griega, filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Principales aportes jurídicos. La Edad Antigua sentó las bases fundamentales de los sistemas jurídicos occidentales a través de codificación escrita de normas, sistematización del derecho, filosofía jurídica. Codificación escrita de normas. Por primera vez en la historia, las leyes pasaron de la tradición oral a documentos escritos. Sistematización del derecho, especialmente en Roma, donde se desarrolló un sistema jurídico complejo. Filosofía jurídica. Los griegos aportaron el concepto del derecho natural y la justicia. Legado duradero de la antigüedad. Los principios establecidos durante la Edad Antigua continúan influyendo en nuestro sistema jurídico actual. Conceptos como la propiedad, el contrato y la responsabilidad civil tienen sus raíces en el derecho romano. Ahora les voy a compartir y les voy a hablar del breve resumen que hice sobre la Edad Media. Entonces nos dice que la Edad Media abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV y que el derecho experimentó una notable transformación inicialmente desde las sociedades medievales que se basaban en costumbres y tradiciones locales, con un enfoque en el derecho consuetudinario. Con la caída del Imperio Romano surgieron diferentes sistemas jurídicos en Europa, influenciados por el feudalismo y la Iglesia. El derecho canónico, que es el que sacó la Iglesia, que así se llama, el derecho canónico fue desarrollado por la Iglesia Católica
y se convirtió en una de las principales fuentes de la legislación y reguló aspectos tanto espirituales como temporales. Al mismo tiempo, las universidades también comenzaron a surgir en el siglo XVII, promoviendo el estudio del derecho romano y la creación de un cuerpo legal más sistemático. Uno de los legados más sistemáticos de este periodo fue la codificación del derecho, que fueron a finales de la Edad Media. Se empezaron a recopilar las leyes y las costumbres en textos legales, que se sentaron las bases para los sistemas jurídicos modernos. Y el derecho común, que fue en Inglaterra, y el derecho civil en Europa continental, que fueron ejemplos de cómo estas tradiciones medievales han perdurado. El legado jurídico de la Edad Media es fundamental para entender la evolución del derecho moderno, ya que introdujo conceptos como la propiedad, los contratos y los derechos individuales que siguen siendo relevantes hoy en día. Además, estableció la importancia de la ley como un marco regulador de la sociedad, sentando las bases para los sistemas legales contemporáneos. Buen día, yo soy Alexandra Rebolledo y yo hablaré sobre el derecho en la Edad Moderna. Esta se extiende aproximadamente desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Este periodo es fundamental en la evolución del derecho, ya que se producen transformaciones importantes relacionadas con el pensamiento, la política y la sociedad. Comprender el derecho en este contexto nos permite ver cómo se han formado las bases de los sistemas jurídicos contemporáneos. La Edad Moderna estuvo marcada por eventos significativos como el Renacimiento, la Reforma Protestante, la expansión colonial y el surgimiento de los Estados-nación. Estos cambios promovieron un ambiente de reflexión crítica y renovación del pensamiento, lo que influyó en la concepción del derecho y de la justicia. Durante este periodo, el derecho comenzó a formalizarse y sistematizarse. La influencia del Renacimiento, centrada en el ser humano, provocó un cambio en la perspectiva del derecho, pasando de una visión teocéntrica a una más antropocéntrica. La codificación como proceso de sistematización de normas se hizo más evidente, especialmente con el desarrollo del derecho civil en países como Francia y Alemania. También se observó el surgimiento de la separación de poderes, impulsada por pensadores como Montesquieu, que influyó en la formación de constituciones modernas. El derecho natural emergió como una respuesta a las injusticias sociales, defendiendo principios universales basados en la razón. Con el tiempo surgieron corrientes como el iusnaturalismo, que sostiene que existen derechos inherentes a todos los seres humanos, y el positivismo jurídico, que se centra en las leyes positivas establecidas por las autoridades. El derecho romano también mantuvo su influencia, sirviendo como base para muchas legislaciones nacionales. Las instituciones legales fueron fundamentales para el desarrollo del derecho moderno. Durante la Edad Moderna se crearon nuevas instituciones judiciales que buscaban garantizar la justicia y el cumplimiento de la ley. La Revolución Francesa fue un punto de inflexión, promoviendo la idea de igualdad ante la ley y el establecimiento de los derechos del hombre, lo cual tuvo un profundo impacto en el desarrollo del derecho constitucional y los derechos humanos. En el nacimiento del derecho natural moderno se desarrolla la idea de que las leyes deben basarse en la razón y en principios universales, no solo en la voluntad del rey. Esta teoría influyó en la creación de sistemas jurídicos más justos y equitativos, al igual que la Ilustración, que se enfatizó en la razón y en la ciencia, con figuras como Montesquieu y Rousseau, que contribuyeron al desarrollo de la teoría política y el derecho constitucional. Impacto que causó en el derecho. Se produjo un alejamiento de las concepciones religiosas del derecho y un mayor énfasis en la razón y la lógica. Se desarrollaron teorías sobre el contrato social y el Estado de Derecho. Se sentaron las bases para la codificación del derecho y la creación de sistemas legales más racionales y sistemáticos. En conclusión, el derecho en la Edad Moderna es un campo demasiado interesante que refleja la transformación social y política de su tiempo, desde el renacer del pensamiento crítico hasta la creación de las instituciones que abarcan principios fundamentales de justicia.
Esta época sentó las bases para el sistema jurídico contemporáneo. Comprender su evolución nos ayuda a apreciar la importancia de los derechos y las leyes en nuestra sociedad actual. Cordial saludo, mi nombre es Mariana Cardona Castaño y yo les voy a hablar sobre la edad contemporánea en la historia del derecho. La edad contemporánea en la historia del derecho surge como consecuencia directa de la Revolución Francesa de 1789 y las subsiguientes revoluciones liberales que transformaron radicalmente el panorama jurídico occidental. Este periodo histórico representa una ruptura definitiva con el orden jurídico medieval y el antiguo régimen, inaugurando una nueva concepción del derecho basada en principios racionales y sistemáticos. El triunfo del racionalismo jurídico supuso la sustitución progresiva del derecho histórico y consuetudinario por un sistema normativo fundamentado en la razón humana, mientras se consolidaba el Estado-nación como entidad política centralizada con monopolio legislativo. Uno de los fenómenos más relevantes de este periodo fue el movimiento codificador, que buscaba la racionalización del derecho mediante la ordenación sistemática de normas legales en códigos temáticos. Esta tendencia perseguía eliminar el caos normativo heredado del periodo anterior, proporcionando certeza sobre las normas aplicables a cada situación. El Código Civil francés de 1804, conocido como Código Napoleónico, se constituyó en el paradigma de esta corriente codificadora, ejerciendo una influencia decisiva en los sistemas jurídicos de numerosos países de tradición continental, desde Europa hasta América Latina. Paralelamente, se desarrolló y consolidó el constitucionalismo como pilar fundamental de los ordenamientos jurídicos occidentales. Las constituciones escritas se establecieron como derechos fundamentales que configuraban la organización política del Estado y garantizaban los derechos de los ciudadanos. El principio de separación de poderes, articulado teóricamente por Montesquieu, se implementó como mecanismo de equilibrio entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, sirviendo como garantía contra la concentración tiránica del poder político. Asimismo, se produjo una revolución significativa en la concepción de los derechos fundamentales, transitando desde los derechos civiles y políticos individuales de primera generación hasta los derechos económicos, sociales y culturales de segunda generación. Este periodo también presenció transformaciones profundas tanto en el derecho público como en el privado. El derecho administrativo se desarrolló como un cuerpo normativo específico para regular la creciente actividad de la administración pública y sus relaciones con los ciudadanos. El derecho laboral emergió como respuesta a los desafíos planteados por la industrialización, buscando proteger a los trabajadores frente a los abusos del sistema capitalista. Simultáneamente comenzó un proceso de internacionalización del derecho, con la creación de organismos internacionales y la proliferación de tratados que gradualmente limitaron la noción de soberanía estatal absoluta. La complejidad de la sociedad contemporánea ha proporcionado además una creciente especialización y fragmentación del conocimiento jurídico. Nuevas ramas del derecho han surgido para atender realidades emergentes. El derecho mercantil se ha adaptado a las nuevas dimensiones del comercio internacional. El derecho ambiental ha respondido a la necesidad de proteger el ambiente. Y el derecho a las tecnologías ha buscado regular los desafíos planteados por la revolución digital. En definitiva, la edad contemporánea representa un periodo de transformación radical del fenómeno jurídico, caracterizado por procesos de racionalización, sistematización y positivización del derecho, donde conviven tendencias universalistas con particularismos nacionales. En conclusión, la historia del derecho revela una evolución constante y progresiva que refleja el desarrollo de las sociedades humanas a lo largo del tiempo. Esta trayectoria histórica nos permite comprender cómo los sistemas jurídicos actuales son el resultado de siglos de transformaciones y adaptaciones. Por ejemplo, la Edad Antigua estableció los cimientos fundamentales con las primeras codificaciones escritas. El Código de Hammurabi y la Ley de las 12 Tablas introdujeron conceptos como la proporcionalidad de las penas y la diferenciación entre derecho público y privado. Estos primeros esfuerzos por sistematizar las normas sentaron las bases para toda evolución jurídica posterior. En la Edad Media, se aportaron instituciones jurídicas duraderas mediante la fusión de tradiciones romanas, germánicas y canónicas. La Carta Magna y el sistema de glosadores enriquecieron el panorama jurídico con conceptos como la limitación al poder real y el estudio sistemático del derecho. El surgimiento de las universidades medievales permitieron la consolidación del derecho como disciplina académica. En la Edad Moderna transformó profundamente la concepción jurídica mediante la racionalización y el desarrollo de teorías sobre derechos naturales. El iusnaturalismo racionalista separó el derecho de sus fundamentos teológicos para basarlo en la razón humana. Figuras como Grocio, Locke o Rousseau
establecieron marcos teóricos que situaron al individuo y sus derechos como centro del sistema jurídico. En la edad contemporánea consolidó el constitucionalismo, la codificación sistemática y la protección de derechos fundamentales. La separación de poderes y la limitación del poder estatal se convirtieron en pilares estructurales de los sistemas jurídicos. La especialización del derecho permitió responder a nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas. En definitiva, el estudio de esta evolución histórica no es meramente académico, sino que proporciona herramientas valiosas para comprender y evaluar nuestros sistemas jurídicos actuales. El derecho como fenómeno social dinámico ha sido tanto reflejo como motor de transformaciones sociales, adaptándose constantemente a nuevas realidades mientras preserva principios fundamentales que han demostrado su valor a lo largo del tiempo.